Buenas noches a todos, queridos, y es un gusto estar con ustedes. Vamos a leer un pasaje y voy a dejar otro para cuando vaya promediando este breve estudio. Eh, y quisiera hablar acerca de, de cómo está nuestra mirada, cómo está nuestra vista, cómo nos vemos, cómo vemos la iglesia, cómo nos vemos nosotros y, y la visión que hoy necesitamos, como creyentes, la visión que necesitamos frente a estas circunstancias, cómo debe ser la mirada que, según la palabra de Dios, somos alentados a tener en circunstancias como estas. Vamos a buscar en Mateo 16, vamos a leer ahí en el verso primero, Mateo 16, versículo primero. Dice la Escritura: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle al Señor Jesús y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, ¿qué sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis? La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás, y dejándolos se fue. Y entonces luego el Señor continúa esto, ¿verdad? Y dice: llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan, y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿por qué pensáis esto dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5.000 hombres, y cuántas cestas recogisteis? ¿Y los 7 panes entre 4.000, y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y los saduceos. Hasta acá nomás, pero después nos vamos a mover un poquitito con la Biblia, y vamos a mirar unas cuantas cosas. Bien, creo que no voy a decir nada nuevo si nada más recordamos que hasta marzo del 2019, imagino que Pavón 512 tenía un programa de actividades para ese año, ¿verdad? Y cuando se declaró el confinamiento y, y todos los programas, ¿verdad? Se rompieron, llegó el desconcierto, ¿verdad? Afectó la comunión de la iglesia, el miedo llegó a nuestros hogares, comenzó a alcanzar la enfermedad dio paso luego a gente que comenzó a fallecer, ¿verdad? Cerca nuestro, eh, seres queridos que comenzaron a padecer el COVID, amigos, y así hasta que finalmente la sombra de la muerte, de una manera u otra, ¿verdad?, comenzó a alcanzarnos. Y también al funcionamiento de la iglesia. Y hermanos que antes estaban activos, por ejemplo, hoy no están o no conocen cómo activarse. Y ciertamente la iglesia piensa y trabaja en esto, y solo a modo de ejemplo, teníamos, ¿verdad?, jovencitos que ayudaban en la preparación del té en la escuela bíblica familiar, o acomodaban las cosas en la clase, ayudaban, y todo eso se vio suspendido, y capaz que ellos estaban siendo adolescentes, ¿verdad?, entusiasmados con esa actividad, y eran sus primeros pasos, recién bautizados y acompañando, o en las horas felices, etcétera, ¿verdad? Y todo eso que antes era un servicio que podían hacer, aún ante esas pequeñas cositas, ¿verdad?
la gente pierde su espacio, pierde su rol, comienza entonces a padecer de esta falta de comunión, de actividad presencial. Hay confusión entonces, hay decepción en algunos frentes de la iglesia, hay parálisis, comienza a manifestarse ineficiencias también en nuestro funcionamiento. Y entonces, bueno, las iglesias con mayor o menor velocidad comienza y trata de reconfigurarse y tomar, ¿verdad?, como podemos, las manos en el arado y bueno, resetear toda nuestra cabeza, nuestra mente y salir en pos, entonces, de esta nueva, como le llaman, normalidad. Y uno se dice, bueno, ¿esto en qué nos afectó a Pavón? Afectó a Joaquín B. González en Bursaco, afectó a nuestras iglesias, y ciertamente lo hizo. ¿Hemos descubierto cosas buenas, nuevas? Sí, claro que sí, pero hay gente, ¿verdad?, que cuesta traerla, acercarnos, tener una palabra de consuelo, de consejo, interactuar con ellos, y lenguaje físico, eh, las conversaciones íntimas, todo eso se va perdiendo. Y yo me hacía la pregunta hoy, cuando estaba pensando, hasta hace unos minutos que compartir con ustedes, es todo esto. ¿En cuánto, verdad, nos ha cambiado la visión? ¿Qué les podía compartir a ustedes? Cambió la visión, hermanos. Tenemos las cosas tan claras como a lo mejor las teníamos en marzo 2019. Tenemos la vista clara a pesar de tal vez tener nuestras retinas saturadas de malas noticias, de la pena de los hermanos, de la falta de trabajo, del desaliento, de gente que se ha decepcionado o que se ha desalentado. Y simplemente hice un ejercicio muy rápido. Eh, Me metí en la computadora, fui al INDEC y quise saber hoy, información fresca, cualquiera lo puede googlear, ¿cuánta gente hoy en la Argentina tiene discapacidad visual? ¿Cuántos en nuestro país hoy tienen dificultades para ver? El INDEC dice que hay 900.000 personas en nuestro país que tienen algún grado de discapacidad visual. Sigo leyendo, ustedes lo van a poder ver, es fácil, se googlea. Dice, el 96% tiene mucha dificultad para ver. El 4% de la población en nuestro país no puede ver nada. Ceguera absoluta. Seguí consultando. ¿Cuántos somos hoy en el país? 45 millones, más o menos. Están ahí los números a la vista de cualquier curioso. Esto me hace hacer una cuenta fácil, muy fácil. 2% de nuestra población con discapacidad visual. El 2% de nuestra población. Y de ese 2%, ¿verdad?, un grupo que no puede ver nada. Ahora, yo pensaba, hay una estadística en nuestro país mucho, pero mucho y por lejos, muchísimo más horrible y tremenda. Y probablemente, acá no hay estadística porque este censo lo tiene el Señor. No hay estadística acá que registra nada, esto lo conoce el Señor, pero es una estadística horrible. Probablemente el 85, el 90% de nuestra población no tenga a Cristo en su corazón y por lo tanto están ciegos espiritualmente hablando. Están ciegos espiritualmente hablando. No pueden ver la dimensión espiritual. No pueden. Y los que podrían hacerlo, los que podrán hacerlo, solamente lo harán cuando el Espíritu de Dios ilumine sus vidas a través
de la luz que proyectan sus hijos. Vosotros sois la luz del mundo. ¿Se acuerdan? El Señor Jesús dijo, yo soy la luz. Pero nosotros también somos luces. Y claramente hay dos clases de ciegos fuera de la iglesia. Después quiero hablar de la ceguera o la falta de visión en las iglesias. Pero fuera de las iglesias, fuera del ámbito de los creyentes, claramente hay gente que no verá nunca la luz del Evangelio, porque la van a rechazar, y esto lo sabemos. De hecho, la condenación eterna está transitada por mucha gente que camina el camino ancho, ¿verdad? Y escoge ese camino, y muy poca gente que va a escoger el camino angosto, y ancho es el camino que lleva a la perdición, dice la Escritura, ¿verdad? Y hay otra clase de ciegos que son los que serán iluminados, los que serán iluminados. Repito, por el mensaje de la palabra de Dios. Vamos a Isaías, por favor, y vamos a ir entrando en tema, en Isaías 42. Dice la Escritura, esto es para el pueblo de Dios, esto es para Israel, es para los inconversos, y de alguna manera también, por ser un mensaje para Israel, de alguna manera puede ser un mensaje para nosotros, pueblo de Dios. Isaías 42, 18 dice, sordos, oíd, y vosotros ciegos, mirad para ver. ¿Quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién es sordo como mi mensajero que envié? ¿Quién es ciego como mi escogido y ciego como el siervo de Jehová, que ve muchas cosas y no advierte, que abre los oídos y no oye? A veces estamos tan familiarizados, ¿verdad?, con la palabra de Dios y somos llamados a escucharlo, al Señor, y a ver cosas, y sin embargo somos ciegos, somos sordos, y nos comportamos a veces tan ciegos como el propio mundo es ciego. Y el mundo está ciego. Ahora vamos a hablar de la iglesia. Salmos 82:5 dice, no saben, está hablando de los impíos, no saben, no entienden, andan en tinieblas, no saben, no entienden, andan en tinieblas. Como dice en 1 Corintios capítulo 2, también, versículo 9, dice la Escritura allí, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído oyó, ¿verdad? Hay cosas que el hombre no ve, cosas que el hombre carnal no oye, porque dice en el verso 14 de este mismo pasaje, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. ¿Y qué es lo que trae la ceguera a este mundo? En primer lugar, sabemos que es el pecado. Esto ustedes saben de memoria y no me voy a detener mucho, pero el apóstol Pablo a los romanos dice que la gente se entregó al pecado, el hombre es culpable, la ira de Dios se revela desde el cielo, dice la Escritura, contra toda impiedad, ¿verdad? E injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Dice, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas, dice en Romanos 1:20, por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pero habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Ciegos por el pecado. El hombre se enceguece por el pecado.
Satanás es el otro que provoca la ceguera. Satanás provoca ceguera, ceguera a los impíos, pero también quiere cerrar nuestros ojos. En 2 Corintios, en el capítulo 4, dice en el versículo 3, nuestro evangelio si aún está encubierto. Entre los que se pierden están encubiertos, en los cuales el Dios de este siglo, dice la Escritura, ¿se acuerdan? Cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio, ¿verdad? Dice así más o menos, de la gloria de Cristo, la cual es la imagen de Dios. Y el otro que provoca ceguera es Satanás. Uno es el pecado, otro es Satanás, y Dios mismo. Y Dios mismo en su soberanía también permite, deja que los hombres queden ciegos, por su corazón duro. Lucas 19, está el Señor llorando cuando hace su entrada triunfal a Jerusalén. En el verso 41 dice, cuando llegó, 19:41, cuando llegó cerca de la ciudad al verla, lloró sobre Jerusalén, diciendo, oh sí, también tú conocieras por lo menos en este tu día lo que es para tu salvación. Mas ahora, dice, está encubierto ante tus ojos. La soberanía de Dios también encubre cosas, para que la gente queriendo ver no vea por su corazón duro. Ahora, esto puede pasar en el mundo, puede pasar en los creyentes, que cuando nos apartamos, ¿verdad? Cuando nos alejamos de Dios y enfriamos el corazón, nosotros necesitamos, hermanos, en esta época, seamos muchos o seamos pocos, en esta época donde todo es confusión, donde todo, ¿verdad?, es mucha información que va y viene y que no sabemos a veces cómo comportarnos a nivel congregacional, ¿verdad? Nos cuesta reenfocarnos, nos cuesta actuar, nos cuesta que la iglesia articule y funcione como funcionaba antes, pero tenemos que trabajar para, ¿verdad?, fortalecer la comunión, aprovechar estas nuevas situaciones. Y dice, ¿cómo aprovechar? Sí, aprovecharlas, buscar de qué manera acercarnos a los hermanos. Primero fortalecernos nosotros, alentarnos. Y hermanos, hoy los veo acá, aliéntense, estimúlense, ¿verdad? Para que el que está hoy apenado, el que esté afligido, preocupado, sienta el calor de nuestras oraciones, de nuestra presencia, de nuestro interés, y que nuestro corazón verdaderamente arda para que la luz de nuestro candelero no se apague y pueda seguir siendo visible, como sin duda lo será. Nosotros como iglesia tenemos que tener la luz de nuestros ojos bien encendida, nuestra visión clara, asegurar la mirada, no perder la visión, no enceguecernos y renovar nuestra visión del Señor. Y por eso, permítanme, les dije que los voy a pasear un poquitito por las Escrituras, y esto es para que la palabra de Dios nos hable y no yo. Los quiero llevar a la experiencia del apóstol Juan en el Apocalipsis. Vamos a ver cómo un hombre que estaba en una isla, estaba solo, como hoy, capaz que estamos aislados, ¿verdad? Estamos encerrados. Como muchas iglesias que no se han podido congregar. Yo a lo mejor les dije, sí, hemos vuelto a la presencialidad del año pasado y cuando podemos volvemos, pero tenemos esa facilidad de hacerlo. Otras iglesias no pueden, o por la edad de los hermanos, o porque hay hermanos que se enferman, ¿verdad? Y la situación es totalmente distinta y por lo tanto es entendible. Pero la experiencia de Juan era la experiencia de un apóstol anciano que estaba aislado en la isla de Patmos. Estaba preso.
estaba allí cautivo, encerrado. Y vamos a ver lo que él vio. Era un anciano, le costaba seguramente enfocar la mirada. Según los historiadores, tenía cerca de 96 años. Camino a los 100, viejito, un anciano. Un hombre golpeado por servir al Señor, un hombre maltrecho. Y ahora encerrado en una isla rocosa, un lugar espantoso, les puedo asegurar, allí solo. Ustedes saben, hoy Patmos es una isla que se visita, está preparada para el turismo, pero así todo es una cosa fea. Y hay una cueva ahí donde creen que dormía el apóstol Juan. Una cueva húmeda, un lugar donde dice la tradición que estaba ahí, y hay un huequito donde dicen que dormía. Pero miren, sea esa cueva, sea donde sea, era un lugar espantoso. Y allí estaba solito, viejito. Estaba preocupado. Lo habían sacado de Éfeso, la iglesia que él había dejado de pastorear, según nos dicen los historiadores. Y estaba allí, preso por causa del Señor. Y allí aislado estaría preocupadísimo por la marcha de la obra, por si el emperador que lo había encerrado seguía persiguiendo cristianos, los seguía quemando vivos, ataban en postes a los niños en las calles de Roma, los hijos de los cristianos, los embadurnaban con betún, los prendían fuego para iluminar las calles, una cosa espantosa. Y Juan estaría preocupado si la iglesia podría seguir marchando, si podría seguir funcionando, si las fuerzas poderosísimas del mal contra las cuales luchaba la iglesia podrían vencerlo. Y él había escuchado cuando el Señor le respondió a Pedro, cuando él era un jovencito de menos de 20 años, y yo te digo, Pedro, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, que esto no te lo reveló, ¿verdad? Ni carne ni sangre, sino el Espíritu, mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta declaración fundaré mi iglesia, ¿verdad? Y las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella. Pero esa promesa en un hombre ahí, retirado, viejito, preocupado por la marcha de la obra, el apóstol del amor, sufriendo por él y por los hermanos. Allí estaba, pero él va a recibir una visión. Y sus ojos se reenfocaron para recibir la visión, que lo alentaría indudablemente para seguir adelante, para confiar en el Señor y para desarrollar aún más años de ministerio. Porque cuando dice acá, dice la Escritura que Juan tenía 96 años, pero también los historiadores dicen que vivió casi hasta los 120. Y siguió sirviendo al Señor, hasta que él fallece de viejito. Pero vamos a ver qué es lo que él vio, para que en esta hora nosotros también seamos alentados con la visión de Juan, que es la que nosotros, hoy por la fe, el Señor quiere que nosotros tengamos delante de nuestros ojos. La visión de Juan puede ser la nuestra hoy, en el siglo XXI, ahora, en junio del 2021, hoy, para bendición nuestra, para fortalecimiento de todos ustedes, queridos, y para aliento de todo Pavón 512, de nuestros jóvenes, de nuestros chicos, de nuestra iglesia, de nuestras familias, para que verdaderamente nuestros ojos brillen y podamos renovar la visión. Porque, hermanos, no podemos y no tenemos otro aliento. Y acá yo los quiero alentar de corazón, hermanos, para que pongamos más que nunca nuestra mirada en el autor y consumador de la fe, en nuestro Señor Jesucristo. Como Juan lo hizo. El Señor es tan maravilloso que la revelación más grande que el Señor hizo, la hizo cuando estaban sus siervos en oración. Juan estaba en el día del Señor. Y esto significa que él seguramente estaba en comunión con el Señor ese día, estaría orando, de la misma manera que pasó con Pedro, cuando estaba en Jope, que subió allí a la planta alta de esa casa y estando él orando tuvo la visión
ese lienzo, ¿se acuerdan? Que descendió y el apóstol Pedro recibió una lección tremenda ahí en Hechos capítulo 10, ¿verdad? O la lección de Daniel, que estaba orando y que estaba reclamando, Señor, pasaron 70 años, acabo de leer a Jeremías, ¿eh? Y le dice, Señor, acabo de leer esto, lo acabo de entender, Jeremías 25, y dice, aún estaba orando yo, y vino el ángel, y dice, Daniel, tus oraciones han sido escuchadas y fui enviado, y allí se le presenta una visión que en esta hora el Señor puede aclarar nuestras retinas y dejar que nosotros también la tengamos. Vamos a leer Apocalipsis 1 y vamos a concentrar hoy qué es lo que vio Juan y qué es lo que en esta noche podemos mirar nosotros, queridos hermanos, para aliento y estímulo de nuestra iglesia. Apocalipsis 1, la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Alto ahí, fíjense, vamos a hacer un alto. ¿Revelación de quién? De Jesucristo. ¿Quién la dio? La dio Dios a Jesucristo. ¿Ok? La envió a través de un ángel para entregársela a Juan. Fíjense ustedes la importancia de esto. Es una revelación directa de Dios. Es de Dios a Jesucristo. De Jesucristo por medio de un ángel al mismo siervo Juan. Dice que ha dado testimonio de la palabra de Dios y testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que has visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ellas están escritas. Oír y leer, oír y ver. Y ahora vamos a ver la importancia de ver. Dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, que era, que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de él, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra. Y fíjense esta doxología, esta adoración, esta expresión de alabanza que se publica en medio de una isla desierta. A un anciano que está encerrado, que está aislado, que está confinado, que no tiene contacto con su familia, que está encerrado. Y él dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Un confinado, un aislado, pero que tiene notas de gratitud para su Salvador. Hermanos, empecemos por ahí. ¿Cómo? Claro que tenemos para quejarnos, claro que tenemos para preocuparnos. Y la iglesia tiene mucho más, porque además de nuestra propia familia, ¿verdad? Nuestros hijos, nuestros sobrinos, nietos, amigos, vecinos, que pueden estar enfermando, perdiendo su empleo, que pueden estar tristes y solos. Aparte de eso, está nuestra familia espiritual, ¿verdad? Los que se han partido a la presencia de Dios, los que perdieron el empleo, los jóvenes que no consiguen trabajo, que están con una situación de desempleo prolongado, que están desanimados, que les cuesta conectarse. Hermanos, estar con una nota de gratitud. Yo quiero alentarlos a que en primer lugar miremos al que nos salvó. Dice, al que nos amó, al que nos lavó. Dice, que nos lavó de nuestros pecados. El mundo está ciego, hermanos. El mundo está ciego. Nosotros dijimos, hay un 2% que están ciegos físicamente, pero debe haber más de un 90% en nuestro país que están ciegos. Nosotros no, hermanos. Podemos estar con la vista nublada por la pena, por la confusión, porque como iglesia no es ideal como estamos hoy reunidos, pero hermanos, pongamos nuestra mirada y enjuguemos todas nuestras
confusión y nuestras lágrimas con una nota de gratitud. El Señor nos salvó, el Señor nos lavó, el Señor nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, y a Él sea la gloria en medio de esta pandemia. Y el imperio, porque Él al final gobierna, Él reina, Él maneja y Él sabe lo que hace para su iglesia. Dice ya que Él viene, y aquí está la promesa, no del arrebatamiento, quiero ser claro, aquí está hablando de la venida cuando el Señor venga a reinar con los santos, ¿verdad? Con su iglesia, después de la gran tribulación, para reinar, y todos, todo el mundo, y todos los que traspasaron, y todos los que hoy se niegan a ver al Señor, todos los que hemos leído, enceguecidos por el Dios de este siglo, para que no les brille la gloria del Evangelio. Todos ellos, como los saduceos, que lo querían tentar y no entendían. Y el Señor no les aclaró la cabeza, pero sí a sus discípulos, que entendieron. Por eso les leí Mateo. Eran desafiantes. Para probar se metían a desafiar la fe. Y el Señor no les contestó. Y les dijo, ustedes son unos hipócritas, no entienden nada. Y los dejó. Dice, y se alejó de ellos. El Señor se aleja de los que voluntariamente permanecen en ceguera. Vuestra ceguera permanece. Pero el Señor se acerca a los que con humildad, aunque con poca fe, como hemos leído en los discípulos, hombres de poca fe, no entendieron, aléjense de los religiosos, aléjense de estos fariseos y saduceos, de esa doctrina pecaminosa, y vuelvan a la fe fresca del Señor Jesucristo y a nuestro precioso Salvador. Y ustedes sí van a ver, ustedes sí van a entender, y vamos a refrescar nuestra propia mirada y tener una visión clara de nuestro Señor Jesucristo. Y acá viene la visión. En los próximos minutos quiero hablar de lo que ellos vieron, queridos. ¿Qué es lo que en esta noche yo les aliento a que podamos ver en la palabra de Dios? ¿Qué vio el apóstol Juan? Dice, yo Juan, verso 9. Yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación. Fíjense, él no estaba allí Pancho, estaba, ya les describí cómo estaba él. Estaba en tribulación, como nosotros. Yo Juan, copartícipe en la tribulación, en el reino, en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, dice entonces, yo soy el alfa y el omega, ¿verdad? El primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y abre tus ojos porque vas a ver. Y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Este mensaje es para las iglesias. Esto que vamos a leer, hermanos, y compartir, es para nosotros. Es para las 7 iglesias allí de Asia Menor, pero es para las iglesias de todos los tiempos. Son para iglesias que luchaban, ¿verdad?, contra las fuerzas poderosísimas del mal. Había 2 iglesias que no iban a recibir reproche, pero hay 5 que sí. Les muestra cosas buenas, pero tengo algo contra ti, les va a decir a 5 de esas 7. Y entonces los reprende, los llama, pero a esas 7 iglesias les va a mostrar la visión del mismo Señor Jesucristo. Bienaventurado el que lee, hemos leído en el verso 3, el que oye, y yo me permito agregar, bienaventurado el que ve. El que ve. ¿Y qué vio? Bueno, lo que estamos viendo acá, vamos a ver ahora. Esta es la visión que el Señor le concedió a Juan y que nos concede a nosotros ahora, hermanos. Yo quisiera muy torpemente, soy muy incapaz en esto, pero quisiera alentarlos a que puedan ver en las Escrituras lo que Juan vio, para que nosotros
por la Escritura, podamos renovar nuestra visión y ver lo que Juan vio. Dice, y me volví para ver, me volví para ver. Necesitamos ver, hermanos, que nuestra visión sea clara. Me volví para ver, dice. ¿Y qué vio? Vi 7 candeleros de oro y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía a su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece su fuerza, y cuando le vi caí como muerto a sus pies, y puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte. Verso 20, el misterio de las 7 iglesias que has visto en mi diestra y de los candeleros. Son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Vamos a ver en breves minutos esta visión, queridos hermanos. Versículo 12. ¿Qué fue lo que vio? Dice la Escritura, se volvió para ver la voz. Es una figura, ¿verdad? Para ver quién hablaba. ¿Y qué vio? Vio 7 candeleros. 7 candeleros. Los candeleros, dice la Escritura, eran de oro. Candeleros de oro. Verso 12. Qué sorpresa, ¿eh? Ya hemos leído en el 20 que se tratan de la iglesia. Los candeleros significan la iglesia. De oro. Pregunto, hermanos, como para empezar a clarificar nuestra visión. ¿Cómo vemos a la iglesia hoy? ¿Cómo estás viendo a Pavón 512? No me lo contesten a mí, yo soy de Bursaco, ¿verdad? En Bursaco, Raúl, somos 2 iglesias, tenemos 2 iglesias. Yo te puedo decir cómo miro a Joaquín B. González. ¿Saben? Muchas veces no tengo la visión clara. Yo soy uno de los hermanos que pastorea la iglesia allí. Y tengo que confesar que muchas veces no veo la iglesia que el Señor puso bajo mi cuidado, permítame usar esta expresión, ¿verdad? Como un candelero de oro. A veces la veo oxidada, como un candelero oxidado, como si fuera de hojalata. Y no es porque Joaquín B. González no sea de oro. Mi iglesia, donde yo estoy, es de oro. Es de oro. Pero a veces mi mirada es tan torpe, es tan terrenal, tiene tan poca fe, está tan parcializada por mis problemas, mis prejuicios, mis miedos, mis debilidades, que a veces considero a mis hermanos con todas sus faltas. Y el Señor sigue mirando. En Joaquín B. González, por ejemplo, yo puedo hablar por donde yo me congrego, la mira como oro. ¿Cómo miramos? ¿Cómo miran ustedes su iglesia, hermanos? Lo primero que se dio vuelta para ver fue eso, oro, una iglesia. Una iglesia importante. ¿La vemos oxidada o la vemos reluciente? Ahora, ¿cuál es la función de un candelero? Porque al final nosotros somos eso. Yo soy ese candelero. A veces me pongo como un observador externo, pero en realidad yo soy ese candelero, yo soy de la iglesia. Y el Señor nos mira como si fuéramos de oro. Y mi función como candelero, ¿acaso no es la de iluminar?
en un mundo que está en tinieblas, como dije, con una estadística horrible, ¿verdad? Yo usé ese dato como un dato de color. Un 5% de nuestro país están pisando la ceguera o tienen discapacidades visuales, pero más del 90% deben estar ciegos espiritualmente y caminan al infierno. Y no tengo que iluminar yo a un mundo que está en tinieblas cuando el Señor dijo yo soy la luz. Y su luz se refleja a través de su pueblo. ¿Estamos apagados hoy? ¿Estamos apagados? Verso 13. Dice, vi 7 candeleros de oro, 7 iglesias, pero dice, en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre. ¿Saben? Nuestro Señor Jesucristo está sentado a la diestra de Dios el Padre, pero hermanos, está en medio de sus iglesias. A ver, queridos, no podemos desentendernos de la presencia de nuestro Señor Jesucristo en medio de nuestras congregaciones. Hoy estamos por Zoom. El Señor está en medio nuestro. Cada vez que ustedes prenden su computadora, se conectan con su celular, cada vez que estamos reunidos, cada vez que estamos viviendo, aún fuera de las reuniones, el Señor se mueve en medio de Pavón 512. Y no nos podemos desentender de su presencia. Podemos mirar con ojos críticos a nuestra iglesia y desentendernos además de la presencia de nuestro Señor Jesucristo que está en medio. Y el título que el Señor utiliza es semejante a uno, el Hijo del Hombre, como el Hijo del Hombre. Nuestro Mesías y Salvador. Y luego comienza a describirlo, vestido con una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido con su... Y ahí está describiendo, no me voy a detener, se me va a ir la hora, pero está llevando las ropas sacerdotales. Él está en medio de su iglesia, no nos podemos desentender de eso, pero el que está en medio nuestro está funcionando como un sacerdote, que entiende, conoce lo que estamos viviendo e intercede por nosotros. En Hebreos dice que Él intercede allí en presencia del Padre, pero también Él está en medio nuestro, en medio. Y así como no nos podemos desentender de su presencia, Él voluntariamente no se desentiende de nosotros, porque dice la Escritura, en el verso 14, y nos habla de su cabeza. Su cabeza, dice, y sus cabellos blancos, blancos, como, miren, pelo blanco como el mío, como de la abuela que veo acá, como la del Gardo, ¿verdad? Como la cabellera de la gente grande. ¿Por qué? Y allí está hablando de edad avanzada, está hablando de experiencia, está hablando de su eternidad, del que es, del que Él era, del que ha de venir, ¿correcto? Y que al fin y al cabo pasó por las experiencias, porque el Señor es un sumo sacerdote que puede compadecerse de nosotros porque fue tentado, como dicen Hebreos, como todos nosotros. Y el Señor dijo, vosotros habéis estado conmigo en todas mis tentaciones. Se lo dijo en Juan. No solo fue una vez tentado en el desierto, el Señor habrá sufrido como nadie las tentaciones, como nadie. ¿Por qué? Porque Él, siendo tan santo, tenía una visión del pecado y de la gravedad del pecado que nosotros no tenemos, y una sensibilidad única que Él podía tener. Y entonces sus tentaciones, las tentaciones que Él recibía, debían ser horribles, tremendas para el Señor y tremendamente dolorosas. Nosotros, claro, estamos familiarizados con el pecado. Entonces, no nos lastiman tanto, pero el Señor, pelo blanco, eterno, experimentado en quebrantos, soportó y se compadece de nosotros. No nos abandona, perdona, y sigo leyendo. Dice en el verso 14 al final, sus ojos
como llama de fuego. El Señor que camina en medio nuestro, hermanos, que está en medio de esta pandemia, de esta anormalidad, de este desastre, ¿verdad? Y de toda a lo mejor, todo desaliento y que nosotros tenemos que vencer. Y miren que la iglesia se sobrepone, la iglesia avanza y la iglesia vence. Y no estoy dando con esto un mensaje pesimista. Estamos haciendo grandes esfuerzos y la palabra de Dios llega. ¿Y hay gente que queda en el camino? Sí, claro que queda en el camino, pero hay gente que se acerca. Y nosotros tenemos visitas que nos acompañan en reuniones perdón, y los hermanos que ahora testifican más a los vecinos. Y hablamos de otra manera, ya no desde el púlpito. Hablamos de otra manera. Pero el Señor conoce. Y sus ojos, que son como fuego, como llama de fuego, es a Él al que no se le puede ocultar nada. Y así como Él sabe todo, Él conoce nuestros corazones, no se le puede ocultar nada. Y esa llama, ese fuego, que son sus miradas, ¿verdad? Fue el que le derritió el corazón a Pedro. ¿Se acuerdan cuando lo negó 3 veces? Y la mirada del Señor Jesús se cruzó con la mirada de Pedro. Una vez le escuché decir a don José María Martínez, un predicador español tremendo, ya con el Señor, ¿verdad? Y él decía, no, siempre me estremecí, algo así decía, siempre me estremecí pensando si un día el Señor me mirara a los ojos como lo miró a Pedro frente a un pecado mío. Dice, preferiría, decía don José María Martínez, autor de un montón de libros, dice, preferiría una puñalada por la espalda que la mirada directa de los ojos del Señor Jesucristo en el momento de fallarle o de pecar delante de su presencia. Claro, lo estaba diciendo un santo varón de Dios, ¿verdad? Pero ¿hasta dónde somos sensibles también? ¿Verdad? Y en esto que el Señor nos habla al corazón, porque Él conoce nuestro corazón, Él nos llama, ¿verdad? Nos alienta. Y así como Él nos ve y sabe, no solo juzga, ¿verdad? Pero ve nuestra debilidad. Y no solo derrite el corazón duro, sino que también calienta cuando estamos debilitados, cuando necesitamos de su fuego, de su calor, de sus bendiciones. Y sigue, ¿qué más vio? Vio al precioso Señor Jesucristo y sus pies semejantes al bronce, fuerte, firme, con un andar sostenido. Miren, a la iglesia no la va a detener una pandemia, queridos. A la iglesia no la va a detener esto que nos está pasando. No la va a detener. Y que si pasamos por la avenida Pavón y están las puertas cerradas de la iglesia, esto no significa que la iglesia esté detenida. Y si ustedes pasan por Joaquín B. González, estarán hoy temporalmente las puertas de la iglesia cerradas, pero la iglesia no está parada. Y simplemente no está parada porque el Señor tiene pie de bronce y marcha. Y sus pies van a tranco firme. Van marcando el camino. Y sus pies de bronce también nos habla de que Él va a ejecutar sus juicios, como cuando dice que Él va a pisar el lagar de su juicio, como le dijo ahí al profeta en la antigüedad. Y su voz dice como el estruendo de muchas aguas. Juan estaría ahí, ¿verdad?, en medio de la isla, una isla pequeñita, y ahí pegando el ruido, ¿verdad?, del océano, golpeando las olas. ¿Vieron cuando uno está cerca de la playa y escucha el agua? Imagínense en una isla, ¿verdad?, rodeada de agua,
y un mar embravecido. Y él dice, miren, su voz igual a al estruendo de muchas aguas. Y hoy escuchemos la voz del Señor, que se sobrepone por arriba de las quejas, que se sobrepone por arriba del dolor, que se sobrepone por encima aún de las voces de desaliento, de las peleas de todos estos políticos, ¿verdad? Y toda la gente miserable que lo único que hace es quejarse y de buscar sus propios provechos y beneficios para poder entonces escuchar la voz del Señor. Hermanos, instruyendo a la iglesia, enseñándonos su voz de instrucción, su voz de amonestación y, hermanos, su voz de aliento. Y si hoy se levantan voces, la voz del Señor está por encima. Y así como en una isla lo único que se puede escuchar es el estruendo de muchas aguas, hoy más que nunca que se escuche la voz de nuestro Señor. Voy terminando. Tenía a su diestra, dice la Escritura, 7 estrellas. Y hemos leído en el 20, las 7 estrellas son las iglesias. El Señor nos tiene en sus manos. ¿Y para qué nos tiene el Señor en sus manos? Es fácil esto, hermanos. Cuando yo tengo algo en mi mano, o es para usarlo, o es para cuidarlo. ¿Entienden? Entonces, el Señor tiene a Pavón 502 en su mano, la quiere usar. El Señor tiene a Joaquín B. González en su mano, la va a usar. Y la va a usar a través nuestro. Y con un propósito y con un fin, porque su plan se completa, se cumple. Y además, cuando tenemos algo en nuestras manos, ¿verdad? Es porque la guardamos y lo protegemos. Y el Señor protege a su iglesia. Y termino. ¿Y cuál fue la reacción de Juan con todo esto? Y primero se humilló, verso 17. Cuando lo veí, caí como muerto, dice, a sus pies. Humillación. Caí como muerto. Y es la reacción de Juan, es la reacción de Daniel, ¿se acuerdan? Que cayó como desmayado, como muerto a sus pies. Como la reacción de Pedro, que tuvo, ay de mí, Señor, apártate. ¿Se acuerdan cuando lo encontró en la playa? Apártate de mí, Señor, que soy pecador. Isaías, ¿se acuerdan? Ay de mí, que soy impuro de labios y habito en un pueblo que es impuro también de labios. Señor, ay de mí. Y él se humilló. Hermanos, humillémonos. Pidámosle perdón. Y en esta visión de este Dios que está en medio nuestro, de este Dios que va a cumplir su propósito, de este Dios que sabe lo que sufrimos, de este Dios que habla, de este Dios que se mueve en medio de nuestra iglesia y del cual no nos podemos desentender, de este Dios que nos instruye, que nos amonesta, que nos alienta. Humillémonos delante de su presencia, démosle gracias, cantemos esta doxología de Juan, bendigamos su nombre y dejémonos usar porque estamos en sus manos. Y algunos habrán quedado en el camino. Bueno, ya volverán, oremos por ellos. Pero ¿saben? Juan escuchó lo que el Señor le dijo a Pedro. ¿Se acuerdan? ¿Y qué de este? ¿Y qué le dijo? ¿Se acuerdan? ¿Y qué si yo quiero que él quede hasta que yo vuelva? ¿Se acuerdan cuando le habló ahí en el mar de Galilea? Sígueme tú, le dijo a Pedro. Sígueme tú. Y acá lo mismo, sígueme tú. Y el Señor nos alienta a que le podamos seguir porque estamos en sus manos y nos humillemos para que el Señor finalmente, para terminar, le dice, y Él puso su diestra sobre mí, puso su diestra sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y el último. El Señor fortalece, no temas, aliento, levántate, caíste como muerto, arriba, yo te levanto, yo te doy mi poder, yo te doy mi aliento, yo te doy mi presencia, estoy en medio nuestro, estoy con ustedes, y yo soy el que vivo. Él vive triunfante, Él venció la muerte, el Señor Jesús es independiente de todas las circunstancias, la iglesia también.
puede independizarse de las circunstancias. Juan, estás confinado en la isla, estás allí encerrado, estás viejito. ¿Sabes qué? Yo he vencido. Yo estoy independiente de todas estas circunstancias. Adelante, Juan. La iglesia es independiente de todo esto porque el Señor nos ha prometido que las puertas del Hades no van a prevalecer con esto. Y yo termino, queridos hermanos, yo termino con un aliento y con una oración que es la mía, es mi oración. Yo hoy, cuando estaba mirando este pasaje, yo les comparto el corazón. No quiero ponerme aquí en maestro ciruela, ¿verdad? Quiero, quiero, quiero orar al Señor junto con ustedes y junto con los hermanos que el Señor ha puesto, ¿verdad? Al lado nuestro, en Bursaco, donde sea, ¿verdad? Y que le podamos decir, Señor, danos ojos para que te veamos, Señor. Y danos oídos para que te oigamos. ¿Se acuerdan? Porque luego le va a hablar a las 7 iglesias y le dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y a una iglesia que estaba ciega, que se creía rica, ¿se acuerdan? Tú eres un rico, tú no eres rico, vos sos un pobre, un miserable y sos un ciego. Y que el Señor nos dé entonces oídos para oír, ojos para ver, y que podamos entonces escuchar tu arrepentimiento, y para escuchar tu voz, para que nos podamos arrepentir, Señor, y para que nuestro candelero en esta noche brille en una forma, está allí siempre, brille como oro en medio, ustedes de Avellaneda, allí de todo el área de influencia que ustedes tienen, y que nosotros podamos brillar donde el Señor nos ha puesto. Necesitamos esa visión. Si no vemos al Señor, vamos a ver otras cosas y nuestra mirada va a decaer. Pero el Señor hoy nos ofrece su visión para que viendo podamos entender. Que el Señor nos bendiga y que los bendiga enormemente, queridos hermanos, y que nos podamos alentar con la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios bendiga su palabra.